va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, Enrique. Viernes, inicio de fin de semana, inicio de Eurocopa, muy avanzada ya la Copa América, con grandes sorpresas, grandes decepciones. En fin, ¿qué fútbol tenemos para dar y repartir en los próximos días? El fin de semana está repleto de fútbol. Empezó, como decías, la Eurocopa, con el primer partido con Francia. Uruguay quedó fuera de la Copa América, para los que ya la veían campeón antes de jugarla. Pero bueno, hoy es viernes, Belén, de personalidades, y nos visita Guillermo Garrio, una institución en materia jurídica en nuestro estado. Vamos a escuchar su semblanza y después platicamos con él. Guillermo Garrio Saucedo es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, de la generación de 1968-1973. Se desempeñó como profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho de 1979 hasta el año de su jubilación en 2013, impartiendo durante dicho lapso las cátedras de Garantías Constitucionales, Derecho de Familia, Derecho Hereditario, Contratos, Obligaciones, Seminario de Divorcio, Seminario de Quiebras y Suspensión de Pagos, entre otras. Es presidente fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco, AC. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destaca 23 Ignacio L. Vallarta y 4 Mariano Otero, otorgados por la Facultad de Derecho y Sociedad de Alumnos, ahora División de Estudios Jurídicos. Además, es acreedor de la presea Dr. Federico Solórzano Barreto, por 30 años de labor docente. Cabe mencionar que desde muy joven, Garrio descubrió su pasión por la charrería. Esta noche, en Perspectivas, nos acompaña Guillermo Garrio Saucedo. Guillermo Garrio, buenas noches, gracias por estar aquí. Enrique, muchas gracias. Mi querida Belén, mi amiga de tantos años, y compañera de programa. de todo. Muchas cosas. Qué gusto el reencuentro, Belén. Un honor para mí y para Enrique, por supuesto, para ambos, tenerlo acá esta noche. Muchas gracias. Me hicieron la invitación y que hablar de mi trayectoria. Dije, que hablen otros, yo que voy a ir a hablar de lo mío. Sí, va. Bueno, aquí vamos a hablar 3 de tu trayectoria. Y ya que vi que estaba mi amiga Belén, mi amigo Enrique, pues ya no me pude negar, dije, con todo gusto. Bueno, y aparte esta es tu casa. Yo sé. Un honor. Guillermo, comenzar la entrevista, estamos platicando fuera del aire que pues no eres la excepción en materia de ser abogado en tu familia, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ese vínculo de los Garrio con el derecho? Mira, yo soy un híbrido. Mi padre oaxaqueño fue general y fue abogado. No te asustes, en Oaxaca la mayoría son abogados del Instituto de Ciencias, claro. Donde estuvo Benito Juárez, donde estudió Porfirio Díaz, donde mi padre fue maestro, y también mi padre fue maestro en la Universidad de Guadalajara. Mira. Entonces él era general brigadier, encargado, el comandante de la zona, el mero mero, en la época de la revolución, cuando se levantan los orozquistas. Y bueno, pues el hermano de mi abuela, Guillermo Meijueiro, por eso me llamo Guillermo, fue abogado y general de división en la época de la revolución. Él congregó a zapatistas y congregó a villistas en la época de los 20, cuando Oaxaca reasume su soberanía, y todos bajo el denominador común en contra de Venustiano Carranza. Matan a Jesús Carranza y le achacan al hermano de mi abuela, Guillermo Meijueiro Delgado, que él había sido el autor de la muerte de Jesús Carranza. Entonces, bueno, pues en la familia, por el lado de mi padre, abogados. Mi padre fue, después de que deja la comandancia por haberse levantado Guillermo Meijueiro en armas, no podía por ser sobrino directo, y lo designan juez de distrito, juez propietario de distrito en el istmo de Tehuantepec. ¿Esto estamos hablando de cuándo? En Oaxaca, estamos hablando de 1920, 26. Poquito después de la Revolución. Poquito después de la Revolución. Y lo cambian de Oaxaca a Guadalajara, y conoce a una persona de raíces salteñas, de San Miguel el Alto, es la familia del lado alteño. No obstante que mi madre nació en Colotlán, porque mi abuelo, el doctor Adolfo Saucedo Barragán, tenían ahí la hacienda del Epazote, eran la gente de ahí, y mi madre nace en Colotlán, siendo mi abuelita de San Miguel el Alto, mi bisabuela de San Miguel el Alto y mi tatarabuela de San Miguel el Alto. Mi bisabuelo Clemente Galindo Campo, casado con Carmen Quirós Ramírez, mi bisabuela, él fue licenciado y escribano público, mi querida Belén. Antes no eran notarios. Yo tengo su Fiat ahí en la oficina, lo conservo. Estudió también en la Facultad de Jurisprudencia
en 1883, ya llovió. Y bueno, pues... es una tradición familiar. De más de un siglo. El hermano de mi abuelo también, 2 siglos. 2 siglos. 2 siglos, 1880. Ahora usted nada que ver con las fuerzas castrenses. No, pero para nada, no. Ni me gustó. Nosotros el servicio militar íbamos y pagábamos para no hacerlo. Y lo de híbrido lo decía. Mitad, híbrido porque mi padre oaxaqueño, mi madre de sangre alteña, y de ahí viene Ogarrio, y dicen que los híbridos pues a veces resultan fuertes a pesar de ser híbridos. Claro, No nos dejamos. Oiga, licenciado, y en ese sentido, entonces, hay quienes dicen que nombre es destino. En su caso, ¿usted considera que la profesión fue destino? Venir de todas estas generaciones enfocadas ya sea a la medicina o al derecho, y también a la charrería, que era otro aspecto que ya nos contaba. Sí, pues el general Ramírez, precisamente el hermano de mi tatarabuela, es el benefactor en San Miguel el Alto, regaló la escuela para niños, la de niñas, con todo el mobiliario, y al cumplirse los 100 años de la donación, me tocó ser invitado, tener el uso de la palabra y cortar el listón nuevamente después de 100 años de los 2 edificios. Hubo desfile, hubo ceremonias y fueron como 15 días de fiestas. La calle principal lleva el nombre del general Francisco M. Ramírez, el mercado lleva el nombre del general Francisco M. Ramírez, una de las torres del templo, del curato, pues la regala él, bancas también, y quiso mucho a su tierra. Y entonces la escuela de niños lleva el nombre de la mamá del hermano de mi tatarabuelo, Carmen Martín, y el de hombres, el del papá, Gregorio Ramírez. Y la profesión, pues, de abogado, pues en mi casa siempre se oía derecho, ahí con mi padre, ver a mi padre. Él estuvo aquí en el tribunal colegiado, era del cuarto circuito, estoy hablando en los 60, 50, 60, que estaba en Camarena y Juárez, en la esquina, con unos señorones del derecho, los magistrados de aquella época, que conocían de todas las materias, laboral, conocían de la materia penal, de la materia administrativa, de la materia civil, mercantil. Ahora hay un juzgado, un colegiado, especialista en cada materia. Esto ha ido creciendo. Y veía yo a mi padre todas las tardes, nosotros vivíamos en López Cotilla, 1080, de la universidad a 2 cuadras, 1, 2, 3 cuadras en la esquina, y había un balconcito en la casa. Y al otro lado había una familia Toussaint, que vivía ahí, un doctor. Algo sé de ellos. Amigos de nosotros, el doctor Toussaint, y el hijo es doctor también. Y mi padre en su balcón haciendo sus estudios. Y en la noche, cuando yo estudiaba, tenía el gusto de ir con mi padre y platicar llegando de la facultad, porque antes íbamos en la facultad en la mañana y en la tarde y terminábamos en la noche. A mí me tocó ser maestro en la mañana, en la tarde y en la nocturna. Me tocó ser maestro de anualidades. Estoy hablando del 78, 77, 79. Me toca ser maestro en semestres, luego en cuatrimestres, luego semestres, semiescolarizado. Y pues me han tocado muchos planes de estudio, o me tocaron en tiempo pretérito, mi querida Adele. No, sí, que ahorita nos va a contar. Ahora, Guillermo, ¿en qué momento de tu juventud o de tu adolescencia decides que quieres ser abogado? Bueno, yo fui presidente del Alfonso Reyes. Los que salíamos del Instituto de Ciencias corríamos al Alfonso Reyes. Yo reprobé 3º de secundaria porque quería ser sacerdote jesuita. Ah, mira. Y yo tan liberal ahora, fíjate. Bueno, son liberales también los jesuitas. Sí, los jesuitas son liberales, por supuesto, y ahora tienen un papa, entonces bueno. No, sí. Francisco. Francisco. Entonces, nos íbamos el grupo de amigos que no queríamos hacer 3 años de prepa al Alfonso Reyes, que era propiedad de Cosío Vidaurri, de Octavio César Cosío Vidaurri, y había sido presidente en el 66 Arturo Lomelí, el arquitecto que fue director de Obras Públicas, presidente de Arquitectura, vicepresidente de la FEC con Guillermo Gómez Reyes. Su servidor fui secretario, también fui fejista en aquella época. Entonces, me toca pelear contra Pedro Sierra Villarreal y Luis Aldrete Corcuera la presidencia. Era el director
Guillermo Reyes Robles, de gratísima memoria, secretario Eleuterio Valencia Carranza. Pues llega un momento que juntan sus votos los dos para ver si me ganan. Y les ganamos. Y les ganamos. Entonces ahí empecé a ver que me gustaba que me seguía gustando el liderazgo y la política, que va muy pegada al derecho. Pero aún ahí, la influencia de mamá, por su papá médico, pues era importante en la presencia de Guillermo Garrio. Claro. Hice entonces, como materias optativas, el griego, que era para medicina. Yo debía haber estudiado latín. Claro, para el derecho. ¿Sí? Y lo único que sabía pues era Dominus Vobisco, et cum spiritu tuo, Pater Noster, Quisificelli, que oíamos diario porque la misa era en latín en aquella época. Claro. Y en el transcurso de la prepa, hubo un maestro médico que nos daba ciencias médicas, y fuimos al Hospital Civil y dije, oye, pues yo quiero ser médico, maestro, a ver, invítame. Y empecé a tratarlo y vi lo que era la medicina. Dije, esto no es para mí. Oh, gran error, para mí, derecho. Entonces, esa fue una de las cuestiones fundamentales para escoger mi perfil. Y entonces, en ese mismo año, le digo a mi padre, papá, me voy a trabajar al mejor despacho de Guadalajara, de Enrique Camarena Fonreo, del mejor penalista Alberto Lazo Mendizábal, de Luis Cortés Baeza, que fue presidente de la Junta de Conciliación, y de Jiménez Remus, el panista que fue senador y embajador de México en Cuba y en España. Primero en España y luego en Cuba. Y bueno, pues ahí era un jarabe de pico, porque Lazo era priista, y obviamente que Cortés Baeza y Jiménez Remus eran panistas. Y cuando Guillermo Garrio funda el PRD en Jalisco, en 1991, me toca con Gilberto Parra fundarlo. En 1989 yo me integro al Frente Democrático Nacional. Me llevo para que certifiques las asambleas a Enrique Camarena Ford de Lujo, en paz descanse, ya murió Forreo. Déjanos irnos al corte y después platicamos cómo estaba eso de querer ser sacerdote y después fundar el PRD. Lo platicamos. Estamos conversando esta noche de viernes con Guillermo Ogarrio Saucedo sobre su vida, trayectoria, actividad política, actividad de abogado, su infancia, todo. Vamos a platicar hoy contigo, Guillermo. Y nos quedamos en el caso, en el tiempo del PRD, cuando te tocó ser parte de la fundación del PRD. ¿Por qué el PRD? ¿Por qué el atractivo, digamos, de fundar un partido político en Jalisco? Les comentaba que en el 89 me integré al Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas. Estábamos en un día lluvioso como de julio, frente de la Basílica de Zapopan, estaba el tablado, el plete, y que nos agarra el tormentón. Y el maestro don Manuel Rodríguez Lapuente, toda una eminencia, se ocupa más de una tormenta para acabar con las fuerzas democráticas del país. No, pues el pueblo. Claro. Y nos fuimos a pie con don Manuel, que andaba con sus muletas, desde la Normal hasta el centro, hasta el Palacio de Gobierno. Un hombre de una vitalidad extraordinaria. Sí. Después entramos a las asambleas que teníamos que llevar a cabo para fundar el Partido de la Revolución Democrática. Y luego, bueno, yo fui el factor decisivo para que el Grupo Universidad entrara al PRD, porque estaban empatados en votos los que éramos del Comité Ejecutivo, y eran la 1 de la mañana, yo estaba trabajando en unos apuntes ahí en el edificio del PRD, en Independencia, y me habla Mara Robles, Guillermo, están empatados, falta un voto para que pueda ingresar el grupo de la universidad al Partido de la Revolución Democrática. Así es que, para bien o para mal, yo soy el responsable. Asumo, por lo bueno y lo asumo mi responsabilidad. Oiga, don Guillermo, y precisamente antes de continuar con otros temas, pero particularmente en el caso del PRD, ¿qué le ha pasado a ese instituto político? Yo creo que usted tiene pues todo el derecho de hablar sobre este partido, siendo uno de los fundadores. En el 2000, que fue ya la última campaña de Cuauhtémoc, y que bueno, pues ahí todavía lo apoyé
inclusive hicimos un grupo muy importante de Lolita Vidrio, la llamamos, ¿se acuerdan de Lolita Vidrio? Aquella luchadora social que me acompañó en las buenas y en las malas en mis 2 campañas al Senado de la República en el 91 y el 95. Y así le llamamos Comité Lolita Vidrio. Decidí retirarme de la política. Quiero decirte, Enrique, quiero decirte, Belén, que yo me convencí que en la política no hay amigos, hay intereses, y yo preferí a los amigos que a los intereses. Son los años más felices de mi vida, el haberme retirado de la política. Escribí en ese periodo 8 libros, terminé mi maestría, terminé mi doctorado y crecí muchísimo con mi familia, me acercó mucho a mis hijos. Mis hijos estuvieron detenidos aquí por Bejos Camacho, que era el director de la policía, porque andaban poniendo mi propaganda en las esquinas. Así era en el 91 todavía. Había una total intolerancia hacia todo lo que era la oposición. La disidencia, ¿no? Claro. Tuve problemas de enfrentamientos con los candidatos del partido en el poder en esa época, muy fuertes. Pero bueno, fueron experiencias muy saludables. Le agradezco a la política porque obtuve un grado de madurez no tienes idea, Belén, lo que pero resultaba después, Enrique, totalmente incómodo que perdieran 4 horas de discusión para ver quién iba a recibir a Cuauhtémoc Cárdenas y abrir la puerta. Esto es verdad, es política, no lo estoy inventando. No, lo No, yo sé que sí, claro. Pero no iba con mi manera de pensar. Claro. Y cuando dejé la política dije, qué bueno, qué bueno. Nunca la dejas totalmente. Claro. Sigues haciendo pero política, al menos ya en todos pensar en tus puestos, medios. ¿no? Pero el yo ya ser cargos. candidato, rechacé la candidatura al gobierno del estado de Jalisco. Yo era el candidato por el PRD y no la acepté. Yo fui elegido candidato. ¿En el 2000? Cuando queda en mi lugar mi primo hermano Mario Saucedo Pérez, sí, que sí, después sí. él fue senador de la República, sí. Y Paco, el hermano chico, que fue jesuita y que destripó cuando el temblor del 85, se juntó con Yola Tello, también una asambleísta, luchadora social, y de vivir ellos aquí en Pablo Neruda, en una casa con alberca y media manzana y del country club, luchadores sociales que viven en la Guerrero y estuvieron en la reconstrucción, gente que es realmente idealista y comprometida con lo que piensa. Ceci, mi otra prima, vivió en la Tarahumara, también luchadora social, adquirió la tuberculosis allá, ya está aliviada, pero estuvo durante 20 años en la Tarahumara y vivían en cuevas. Llegó a vivir en cuevas y tomar el líquido ese espumoso, claro. No me acuerdo el nombre ahorita, que se lo pasan y que es una ofensa si no lo bebes, baboso, ese líquido baboso. Ahorita digo el nombre. Sí, no te preocupes. Y bueno, pues una familia de contrastes, porque mi tío Mario, también médico, por el lado de mi mamá, doctor Mario Saucedo Galindo, hermano de mi madre, era el director del San Juan de Dios, al igual que mi abuelo. Mi abuelo fue el doctor Adolfo Saucedo, director del Hospital Civil del 24 al 27 y director del San Juan de Dios vitalicio hasta que murió en el 48, y luego siguió mi tío Mario. Ahora, Guillermo, recuperando un poquito la pregunta de Belén, ¿qué le pasó al PRD? El PRD nació pensando en ser una solución a los problemas de este país, desde la izquierda, con una visión progresista, democrática, y parece que se pudrió en el camino. ¿Qué pasó? Yo todavía tengo fe y sigo votando por la izquierda. Bueno, pero no necesariamente por el PRD. He estado votando por el PRD y lo confieso públicamente. Bueno, aquí, todavía tengo fe, pero creo y tengo fe que nuestro exrector Juan Ramón de la Fuente sea nuestro próximo candidato. Y yo lo he venido promoviendo desde hace 6 años o poco más. Y como están las candidaturas independientes, yo creo que sea un extraordinario candidato. Un extraordinario. Para mí. Yo sí estaría dispuesto a otorgar mi voto como candidato independiente o con una coalición, porque ahora vemos que las coaliciones van a estar de moda. Sí, bueno, ya al ganar solo va a estar muy difícil. Que se alíen el PAN y el PRD para que gane un priista. Como ha sucedido, claro. Así es. Oiga, licenciado, y en el caso del PRD Jalisco,
pues ahí me da la impresión de que sí le hace falta una buena dosis de oxígeno, ¿no? Muchísimo. Una sacudida. Muchísimo. No entendían que no había que comerse el pedacito, que había que dejarlo crecer. Yo después de 2 candidaturas al Senado me acabé un camión como de la Bimbo que lo traía en campaña y que lo usábamos con mis hijos para acampar y tenía camas y tenía regadera. En las dos campañas. Y en la tercera, para la gobernatura del Estado, les dije, oigan, cuates, pues, ya son 2 candidaturas al Senado. Recorrer en aquella época 124 municipios, con Milana, el claro. 125. Yo creo que ahora ya me toca una pluri. Y ahí Era un egoísmo total. Un egoísmo terrible. No permitían tener una imagen universal de lo que es empujar a un partido político que nace con muy buenos principios ideológicos. Pues si tú ves la carta de principios es extraordinaria. Claro. Y se fue sofocando. Ahí quedó un amigo mío que yo estimo mucho, muy cercano a mí, el doctor Antonio Magallanes. Está en México, seguimos en contacto. En los días de mi cumpleaños en el rancho, el día 21 de febrero, hago una fiestecilla sabrosa, con charreada, y él invariablemente me acompaña. Y ahí platicamos qué está pasando con el PRD. Qué buena el nombramiento del nuevo presidente, se me hace una gente muy centrada, claro. Y yo creo que ahí rescataron a un muerto, a un ser agónico con enfermedad terminal en 3er grado. Claro. Y para abordar, porque hay muchísimos elementos de su biografía que queremos analizar, Guillermo, el asunto del derecho familiar. ¿Por qué el derecho familiar? Porque uno diría, bueno, ¿qué casos se toca ver ahí? Bueno, pues yo fui el pionero del derecho familiar en Jalisco. Si ustedes ahorita abren un directorio, pues te vas a ir de espaldas, especialista, y luego dicen que son especialistas y no tienen ningún grado ni nada. Tremendo. Pero ya se ostentan como especialistas de derecho familiar. Pero bueno, es la forma de publicitarte. Pero en la época que yo empecé a litigar, nadie le hacía caso al derecho familiar. Tuvimos un asunto muy importante cuando trabajaba en el despacho de Enrique Camarena Fonreo, que era notario y litigante. Después notario, cuando yo estaba con él, eras nada más litigante. Y ese asunto me tocó atenderlo a mí. Y me apasionó el ver que un asunto familiar no es un juicio, implica una serie multifactorial, que el abogado tiene que tener una sensibilidad distinta al mercantilista. Un divorcio no puedes verlo como un negocio mercantil, una custodia, una adopción, un régimen de convivencia. Hay vidas de por medio, ¿no? Todo eso. Entonces me empezó a llenar, y fundo ahí en la división, bueno, era Facultad de Derecho y se me sigue llenando la boca como Facultad de Derecho, ahora División de Estudios Facultad de Derecho. Jurídicos. Sí, ya se había decidido en ese programa Y que nos permitan seguir Sí, diciéndole total. Facultad de Derecho, mi queridísima Facultad de Derecho. Entonces fundo la Academia de Derecho Familiar, no existía. Y es la academia que mejor trabaja. ¿Por qué? Porque la gente, los maestros, los profesores, yo era profesor investigador titular de tiempo completo cuando me jubilé, en esa época era nada más profesor investigador de tiempo completo, me toca conjuntar una serie de personalidades muy estudiosas del derecho familiar, como Dionisio Núñez Verdín, el juez segundo de lo familiar, que bueno, es una persona muy plena en conocimientos en esta materia y en derecho internacional en materia familiar. La Convención de La Haya la maneja perfectamente y lo llevan a dar conferencias a todas partes. Bueno, pues ese grupo de abogados nos reuníamos y verdaderamente discutíamos los puntos mes con mes, a veces hasta 2 veces al mes, y al momento ya que me jubilo, pues yo les pregunto, porque nos hicieron un homenaje hace muy poquito ahí en el auditorio Silvano Barba, varios maestros por los años que estuvimos ahí. Dije, qué lástima que no veo aquí el presidente de la academia. No, pues está céfala. Ay, Dios. Es que está céfala.
Y hay excelentes maestros, pues hay que nombrar, hagan su reunión y designen, porque la materia familiar no espera. Claro. Vamos a ir a una pausa, licenciado, pero antes de entrar a algunos aspectos más personales, más particulares de su trayectoria también, regresando para que nos cuente precisamente cómo ha evolucionado la ley y los casos, la manera en que se abordan en materia de divorcio, si le parece, después de la pausa. ¿Cómo no? La charla esta noche en Perspectivas con una institución, ya lo decíamos, Enrique, en materia de derecho y por supuesto también en un área muy específica con la cual nos íbamos a corte, el derecho familiar, licenciado Guillermo Garrio, pero particularmente el caso del divorcio. ¿Cuánta evolución hemos tenido en los últimos años en esta materia? Me voy a ir al Código Civil francés, al Código Civil de Napoleón, de hace 220 años aproximadamente, en el que todavía en la exposición de motivos el divorcio no querían que fuera la extinción del vínculo con posibilidad de volverte a casar. Decían, se decreta el divorcio, pero no puedes volverte a casar. Pero eso fue en la exposición de motivos. Ya sí se aprobó la disolución del vínculo y dejó en libertad a la persona, a los cónyuges o a los divorciados para volver a contraer matrimonio. Una señora de 55 años, estoy hablando en sentido afirmativo y verdadero jurídicamente en el Código Civil francés, para divorciarse, requería del permiso de los padres. Oye, pues soy mayor de edad, ya tengo hijos mayores de edad, casados, nietos, pues si te quieres divorciar. Tú tienes que pedirle permiso. Es que volvía al seno del hogar y le costaba a los padres. Razones de carácter económico. Mira. Nosotros en México somos pioneros en toda América y en ocasiones de Europa también. Y se incorpora la ley del divorcio en 1914, en pleno periodo inconstitucional y revolucionario, porque la Constitución del 57 no estaba vigente. Esa fue precisamente la causa porque Oaxaca reasume su soberanía, porque no había Constitución. Y luego viene la ley de relaciones familiares, promulgada también por el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, posteriormente. Y en esa ley de relaciones familiares se incluye la ley de divorcio tal cual en un capítulo. Idéntica, no cambia ni un punto ni una coma. Y esa ley del divorcio ya permite el poder volver a casarte. Claro. Entonces, ¿qué pasaba en los códigos civil de 1870 con Benito Juárez, Código Civil de 1884 con Porfirio Díaz, dos oaxaqueños ilustres? Sí. En la tierra de mi padre. Aunque sea difícil saber por qué los dos nacieron ahí. Lo único que comparten. Un mixteco y un zapoteco. Y luego vemos que se permitía el divorcio y casi por las mismas causales, pero no te podías volver a casar hasta 1914. Entonces, tenemos un siglo de ley de divorcio. Toda la jurisprudencia que empieza a nacer por parte de la Suprema Corte, desde la quinta época, te dice, el divorcio es una institución de carácter público y de interés social, la cual el Estado se preocupa porque no se disuelva, y la sociedad también, y solo por causas plenamente acreditadas se puede dar el divorcio. Entonces peleábamos los especialistas de esta materia, no nada más con la contraparte, contra el Estado, porque el Estado revisaba y ponía todas las trabas posibles para que no se disolviera o se extinguiera el vínculo del matrimonio. ¿Qué pasó con esa jurisprudencia a partir del 18 de febrero del 2015? Que la Corte establece que son inconstitucionales todos los artículos de la República donde están las causales de divorcio y que ahora es factible, con base en el libre derecho del desarrollo de la personalidad, el que no me puedes obligar a estar casado. Totalmente. Basta que yo ya no quiera estar con María y María ya no quiere estar con Juan, para que se... Y Juan con Pedro y María con Lola. Claro. Oiga, licenciado... Entonces, se rompen esos paradigmas de más de 200 años de tradición jurídica. No es poca cosa. Pero además lo decíamos, ya lo comentábamos un poquito fuera del aire,
cómo también la ley ha evolucionado en el sentido de derechos igualitarios a ambos cónyuges o personas interesadas en divorciarse. Me da la impresión, y usted evidentemente es el experto, que anteriormente la ley protegía en cierto sentido a las mujeres, entonces les daba casi digamos, el primer término para poder hacerse cargo de los hijos o tener la custodia, para que recibieran una indemnización o una pensión por parte del esposo. ¿Eso también ha cambiado o sigue siendo igual? Bueno, la voy a ligar con algo que me había preguntado Enrique de mi amor al derecho familiar. Se me pasó a decir que yo fui fundador de los Congresos Internacionales de Derecho Familiar. El primer congreso que se celebró en Acapulco, Guerrero, en septiembre de 1977, el cual participé. Luego en la Reunión Mundial Extraordinaria de Derecho Mundial que se celebró en Cuernavaca, Morelos, en el 91, cuando el ciclón Paulina, también. Y bueno, en El Salvador y en San Cristóbal de las Casas, el Congreso Mundial, también estuve, participé, fui ponente, etc. Entonces, mi amor al derecho familiar no ha sido nada más un amor de lejos, un amor de cerca. Ahora vuelvo a tus preguntas. Claro que cambia. Al momento que se incorpora a la Constitución el artículo 1 y las garantías, en las garantías constitucionales se le da el rango a los derechos humanos como tal, entonces viene un cambio favorable también a la mujer, porque si la mujer se casa bajo el régimen de separación de bienes y se dedicó al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, y no dice la mujer, el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, el Código Civil de Jalisco y otro más de la República, son 2 nada más, hablan de 40% de compensación, pero ese es inconstitucional, porque atenta al principio de equidad entre el hombre y la mujer. Entonces ya hay tesis aislada de jurisprudencia, todavía no es firme, pero que ya le están acatando los tribunales colegiados. 50 y 50. Entonces... O sea, tienes que dar el mismo valor al trabajo de casa que al trabajo externo a casa. Explico. Si la señora compra una casita que vale 1 millón y el señor compra un rancho que vale 10 millones, se toma en cuenta el 1 millón de la casita y sobre los 9 millones se divide mitad y mitad. 4,5 y 4,5. De acuerdo. Claro. Entonces, aquí estamos hablando de un derecho que le favorece a la mujer. Pero antes a la mujer la custodia le venía por ser madre. Exacto. Y el Código Procesal decía que las menores de 13 quedaban al cuidado de la mamá, el Código Civil menores de 12, todo eso es historia. Todo eso pasó a la historia. El artículo 572 del capítulo de la niñez dice que cualquiera de los padres ejercerá la custodia. ¿Y cómo decide el juez? Es multifactorial. ¿Con quién está mejor? ¿Con quién está más identificado? El periodo de lactancia también lo toma en cuenta el juez, si es un bebé de 2 meses, etcétera. Claro. Pero es multifactorial porque si tiene 2 meses y es periodo de lactancia, pero es una alcohólica, es una drogadicta, es una gente que deja al hijo y lo golpea, entonces el juez va a decidir dárselo al hombre, ¿no? Y la nueva tesis es, mi querida Belén, la custodia compartida. Ya las nuevas tesis de la Suprema Corte es recomendar la custodia compartida. Lunes a viernes puede ser con mamá, el fin de semana con el padre, un fin de semana para uno, otro fin de semana para otro, pero habla la Corte que debe ser custodia compartida para que los dos tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, estén al pendiente de los hijos. Claro, y el niño tenga los dos. El niño y la niña tengan los dos, ¿no? Y bueno, señoras que nos estén oyendo, no son dueñas, no... Te voy a prestar a mi hijo. Yo les digo, señoras, quítense esa cultura. No es un carro. Si no es un objeto, claro. No es una cosa, no es un objeto, Enrique. Pero es parte de la cultura milenaria, de esa tradición. Bueno, pues ¿no? Es que yo lo tuve en mi barriga y a mí fue la que me dolió. Entonces es mío. No es tuyo, es de 2. Ahorita volvemos al tema fotos, Belén. Antes de que nos vaya, se nos está yendo el programa rapidísimo. Comenzamos. Como siempre lo explicamos a nuestro auditorio y a nuestros invitados, abrimos el álbum familiar de los invitados. ¿A quién tenemos en pantalla? Mi padre, el que fue juez de distrito y que trabajó en el tribunal colegiado, secretario de acuerdos. A ver, otra. El día de mi primera comunión, pues decía que es que me marque, estoy con mi querida madre, una señora que... muy bien. Pero como de luto. Muy trabajadora y muy luchona, hasta sus 83 años. Ahí traigo del Instituto de Ciencias. A un lado mío está Jorge López Vergara, el que fue procurador, que fue mi compañero. Anguiano, Felipe Barba Borja y Pepe Romero. Y estamos ahí viendo un partido de básquetbol
en el Instituto de Ciencias. Yo traigo mi tarjeta. ¿Por qué me marca esta? Pues cuando entré a la universidad que me pelaron, estoy pelón. ¿Traía cabello largo en los 70? Sí, estoy en Melaque ahí, íbamos a Melaque de vacaciones. ¿Te pelaron? Sí, nos ¿Aquí en la universidad? Nosotros acabamos con el pelo, con el baño, con el chapopote. Nosotros, mi generación. Era la bienvenida, entre comillas. Claro. La novatada que se suele. Y a las 7 de la mañana nos metían a una fuente, helada, el agua. Qué cosas. Bueno, había que aguantar esas cosas. Mi querida madre antes de morir. Mire, muy bien. Cuando me caso con mi querida esposa, me preguntan, ¿cuál es la base para que un matrimonio dure? Que te aguante la mujer. Sí, definitivamente. ¿Cuántos años ya? 42 años de casados. Y ahí los vemos Ahí andamos por Alaska. Qué bonito. Viajar, nos gusta mucho viajar. Esos eran mis contrincantes, Luis Aldrete Corcuera, el de la corbata negra, Pedro Sierra Villarreal, el de la extrema derecha, y Guillermo Reyes Robles en medio, y su servidor del lado izquierdo. Mire ya. Bueno, pues ahí tenemos al fiscal, a Rafael Castellanos sin camisa, al lado derecho. Es Rafael Castellanos. Es Rafa. ¿Qué El equipo de mandó un mensaje derecho. Fiscal, la exhibida que te están poniendo en el canal 44. Y el del lado izquierdo, Guillermo Garrio, el extremo izquierdo, César Uribe, vemos ahí a jueces federales, abajo está el que fue nuestro abogado de la universidad. Peñarrazo. Peñarrazo, Javier, está abajo ahí, en cuclillas en medio. Ya. Hay dos, él es el del medio. Y Fernando Espinosa de los Monteros, del extremo izquierdo. Otro abogado también. Guillermo Garrio, de alpinista, yo fui del Club Alpino del CAIC, aquellos que se mataron en el Iztaccíhuatl, como en el Iztaccíhuatl, es lo correcto, Iztaccíhuatl. Y ahí estoy en el Nevado de Colima, fue una excursión Nevado-Volcán, dormimos al borde del Nevado y tengo otras fotos con unas fumarolas padrísimas. Wow. Estoy hablando aquí de 1963. Una pasión la charrería. Aquí la inauguración en mi rancho del lienzo charro, fue primera comunión de mis nietos, fue mi cumpleaños, hicimos todo para no gastar. Es parte de, bueno, pues si va a haber un festejo, hacemos. Ahí fue la misa, claro. Y ahí todo. Aquí estoy con mi hijo Guillermo, el primero de izquierda a derecha, Ricardo, su servidor, mi hija Corina, y mi hijo Alonso, el médico, a extrema derecha. Que lo decíamos, de 4 hijos, 3 abogados y un médico. Ahí está uno de mis nietos, Santiago, mi hija, Guillermo, mi hijo, y Alonso parado atrás. En el despacho. En el despacho, sí. ¿Qué quieres que te regale de cumpleaños? Le dije a mi nieto, un traje como tu abuelito. Y fui a comprarle un traje y esa es la foto. Hijo, va para abogado. Este es cuando me dan el reconocimiento por mis 35 años. Y ahí está mi nietecita, la hija de Ricardo, mi hijo, que corre, me abraza y se me pepena de las piernas y fue lo más bonito del evento. Claro. Aquí mi mujer y yo desfilando el año pasado, en el día 14 de septiembre, Día del Charro. ¿Su esposa también le gusta la charrería? Sí, claro, y monta muy bien. Es de Durango. O sea que comparten además gustos, el gusto por la profesión, la charrería. Y todas mis locuras. De aquí nos vamos al rancho y antes nos íbamos a acampar. Siempre conmigo, bendito sea Dios. Qué bonito. Vamos al corte. Se nos está yendo Perspectivas, Belén. Último segmento, dialogando esta noche con Guillermo Ogarrio, vida, trayectoria, definiciones, todo. Guillermo, nos gustaría hacerte algunas preguntas que, bueno, esta parte he disfrutado mucho porque te conocemos más personalmente. ¿Cómo te defines ideológicamente? De izquierda, liberal. Hasta que alguien dice izquierda, ¿va? Sí. No, claro, te lo describían. Entonces, de izquierda, no, yo ya no creo en esas cosas, te dicen, ¿no? Sí, pero qué bueno que de haya izquierda, alguien... liberal y obviamente progresista. ¿Algún libro de cabecera o libros de cabecera? Uy, pues un puño. Mi afición es leer. Leo muchísimo. Por ejemplo, El Imperio eres tú, léanlo, está muy bueno. De Moreno, de Rubén Martín Moreno, pues tengo todas sus obras, México Negro. Estoy leyendo en este momento, terminé de leer el del narcopoder, el de la periodista Elisa, Anabel, ¿no? Anabel Hernández. Anabel Hernández. Que salen muchos nombres de Jalisco, por cierto, le puse sus palomitas. Sí, por cierto, y que nos decía que también ha escrito varios libros, tenemos por supuesto ahí en parte de su
biografía, y queremos agradecerle también porque nos trajo el más reciente, Enrique, Derecho de Familia. Muchas gracias. Muchas gracias también Con por todo el gusto. obsequio. ¿Hay algún personaje de la historia con el que te identifiques? Sí, nomás hago un paréntesis. Sí. Este último libro me lo editó la Universidad de Guadalajara. Se lo dediqué a la Universidad de Guadalajara y a nuestro señor rector. Ah, muy bien. Perdone por la interrupción, pero era importante dar el crédito. Honor a quien honor merece. Personaje de la historia con el que te identifiques. ¿Alguno que te llame la atención? Personaje, Emiliano Zapata. Zapata. Uno de los pocos que no ha mencionado Juárez. Sí, porque Juárez son todos, ¿no? Qué interesante. No, Emiliano Zapata se me hizo una gente muy limpia. A pesar de lo que también los medios en su momento lo atacaban de salteador. Claro. ¿Le gusta leer periódicos, licenciado? ¿Los sigue Sí, leyendo o ya los consulta más por todos los internet? días leo 2 periódicos. En físico. Uno de en izquierda papel. y uno de derecha. Bueno, era de izquierda. Milenio, que No, antes hombre, era, ya de izquierda ya no. no tiene nada. Bueno, rescato a Carlos Puch un poquito. Carlos Puch, sí, Carlos cómo no. Marín ya no lo leo, lo tengo censurado, lo Salud quité mental, de mi salud lista mental. por salud mental. Ahí hay otras gentes que tienen buena pluma y que vale la pena leer. Inclusive hay una persona que es director de Canal 44 que se llama Gabriel Torres, que a veces también escribe ahí, ¿no? escribe también. Y por supuesto el Informador, que ha mejorado mucho últimamente y tiene otra visión de lo que es la sociedad tapatía. Antes también compraba el Occidental para leer la Nota Roja, pero ahora en Canal 4 pues ya sabemos que también ahí ven la Nota Roja. Ahí se todos los prodiga. días. ¿Alguna película que te haya cambiado la perspectiva en tu vida? ¿Alguna que dijeras, esta me movió? La Misión. La Misión. La Misión es de unos jesuitas con Robert De Niro, y en el que llega un momento en la trama que tiene que decidir entre la espiritualidad. Entonces uno de los que era el jefe de esos jesuitas organiza la misa cuando vienen los que van a matar y asesinar a los indios de Paraguay, y Robert De Niro no va y saca sus armas que había cargado y que las había aventado a un lago y se enfrenta y lo matan. Pero bueno, ahí me gusta mucho. Hay cuestiones que te llegan. Claro. La Misión. Claro. Música. Música, todo. Toco piano, toco guitarra, Bueno. canto, la bohemia me encanta, me gusta componer, me gusta la música clásica, tengo la colección de González Gortázar, piececitas, tiene un nombre, se las recomiendo, son de la UNAM, ya se editó, extraordinaria, es música mexicana, pero de todos los tópicos. ¿Y el compendio es de Gonzalo Gortázar? Él dirigía ese programa, mira. él lo dirigía, Cancioncitas. Cancioncitas. Por favor, si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Y bueno, en mi época de 68 fui rockero, tuve un grupo de rock y ¿sí? grabamos hasta un disquito chiquito. ¿Cómo y se todavía los Latin Lovers. ¡Hombre! No, éramos Oye, adelantándose internacionales. a lo que iba a ser la Revolución Latina. Y todavía nos juntábamos el grupo de amigos y echamos nuestros palomazos. Mira. Interesante. Rock en español. Seguimos ¿no? el grupo de amigos juntándonos todos los miércoles desde tiempo inmemorial, más de 50 años, compañeros, vecinos de casa. Yo tengo 66 años, que tenemos 66 años de conocernos y de seguir conviviendo. Wow. Aparte de la charrería, ¿haces algún deporte? Sí, cómo no, me gusta la natación. Jugué fútbol también Como quedó en claro la en las Facultad de Derecho y en el equipo mejor, el Atlas. Muy bien, bueno. Ya está la otra pregunta. ¿Qué le hace uno cuando tiene Pero mal gusto? Tiene veteranos, mal gusto. en Atlas veteranos, en la Liga de los Animales. Pues ya respondió a nuestra última pregunta, que era precisamente cuál era su equipo favorito. Ya está ahí, el Atlas. Y la UDG. Obvio, los dos. Leones Negros Y también, la por UDG. supuesto. Y mis nietos de la UDG. Mi nieto qué Santiago Ogarrio Ledesma es apasionadísimo la UDG. Mira. Y no falla a ninguno de los juegos y los vemos juntos los que no va. Qué bueno. Órale. La comunidad universitaria cerrando Claro, filas con su claro. equipo, por favor, claro. Ahora, Guillermo, en el tema, hay uno de los temas que ha causado polémica últimas semanas que tiene que ver con el matrimonio igualitario. ¿Cuál es tu posición desde el punto de vista jurídico de este Desde tema? el punto de vista jurídico, desde hace 2 años le dije a los medios que
que conforme a los derechos humanos esto era inevitable. Que se iba a dar. Y yo propuse, jurídico, ya lo digo, ahí no hay ni para dónde, conforme a los derechos humanos. La reforma de derechos humanos no hay ni para... Pero Guillermo Garrio, con una investigación que me pongo a realizar en la mayoría de los países importantes del orbe, más de 200 países, me puse a estudiar su legislación al respecto, y son los menos los que han admitido el matrimonio igualitario, y son los más los que lo han impulsado como unión civil, con ese nombre. Unión civil, quizá otro el de otra semántica, ¿no? Pero bueno, eso sale sobrando. ¿Y qué es? No darle todos los derechos, igual que un matrimonio, pero matrimonios es oficio de madre. No creo que Juan y Pedro puedan hacer el oficio de madre, no va a dar a luz Juan ni Pedro. Entonces, vamos dejando la palabra matrimonio, les dije, si no queremos lastimar a una sociedad que todavía tenía una serie de prejuicios, y me apunto, porque vengo de una familia charra, de que todavía nos cuesta mucho trabajo ver a Juan y a Pedro besándose en la calle, que tienen todo el derecho del mundo, estoy de acuerdo, pero todavía cuesta trabajo. Entonces, el dar ese pasito de unión civil hubiera sido algo muy oportuno. Ya no se puede, o sea, ya jurídicamente es matrimonio igualitario y no va a haber para dónde hacerse. Por lo pronto, recuerden que el derecho es dinámico, cambiante y evolutivo, quién sabe qué vaya a pasar a futuro. Nosotros, les repito que viajamos mucho con mis hijos, cuando estaban chicos también, en el motorhome, y llegábamos a los cenotes y estaban ahí las dos alemanas o suecas, guapas, besándose, abrazándose, y luego mis hijos, oye papá, ¿que no son mujeres las dos? Se cambiaron y veo que sí son mujeres. ¿Por qué se besan? Bueno, ya tenías que entrar a platicar, pero sí resultaba un poco bochornoso para papá el poder explicar. Y bueno, yo que digo que me siento de un amplio criterio, ¿no? Porque siempre he defendido que no les carguen, no me lo discrimines, deja que tenga todos los derechos, derechos sociales. No tenemos por qué hacerlos menos. A mí me tocó la época que por el hecho de tener una preferencia sexual distinta, amigos míos se dejaban ir y los golpeaban a esas personas. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso no se debe permitir. Pero bueno, el punto de vista jurídico es muy claro. El punto de vista Garrio, siento que no se hubiera lastimado a la sociedad si lo hubieran puesto unión civil como en la mayoría de los países. Porque repito, pero bueno, los avanzados sí son matrimonio, ¿no? Alemania, España, Inglaterra, son matrimonios. Y bueno, me encontré con la noticia, me salgo tantitito, pero por la importancia, yo creo que eso lo platicaremos en otra ocasión, lo de el derecho a elegir cómo morir. Que ahora se incorpora en California, en el estado de California, la eutanasia. Hay activa, pasiva, bueno, ya otro día platicamos porque nos lleva un programa, pero aquí ni siquiera lo debatimos. Quisiera. No, la iglesia va más adelante que la propia legislación. Sí, la iglesia te dice nada más lo que puedas. No vayas a vender todos tus bienes por tener ahí con un respirador artificial a tu hijo, a tu esposa o tu esposo. Entonces yo creo que debemos dar un paso adelante. Hay enfermedades terminales que ni existen medicamentos para paliar el dolor y que tenemos derecho a una muerte digna. De acuerdo. Sí. Licenciado, regresando al tema del matrimonio igualitario, se dice también derechos igualitarios, pero seguimos debatiendo, al menos en México, adopción sí, adopción no para parejas del mismo sexo. Desde hace más de 10 años me hicieron esa pregunta y les dije, no hay ningún artículo en el Código Civil que diga que por tu preferencia sexual no puedas adoptar. Pero cuando no había matrimonios, hacían la adopción bajo la modalidad simple de adopción simple, que nada más nace relación de parentesco entre el padre adoptante y el adoptado, pero sí podían adoptar. O sea, no te decían, por ser gay, bueno, gay es los de lana, ¿verdad? Los otros son. te voy a discriminar, ¿verdad? Ahora con esto, bueno, pues es obvio, ya hay tesis, ya salió la tesis hace un par de meses, ya la tengo en mi poder, en la que se habla que pueden adoptar perfectamente. O sea, pues son todos los derechos, son todos los derechos, ¿no? Claro, sí. Y a lo mejor pueden ser mejores padres que unos heterosexuales, que es lo que se discute. Pero bueno, hay un sector muy importante de la población que dice, no, van a imitar los roles de conducta estereotipadas. Y bueno, ahí en las redes circula un niño que dice, no, yo quiero papá y mamá, no papá y papá, ni mamá, mamá. Mi derecho como niño también tómenlo en cuenta. Que es cierto, ¿no? Claro. Ahora, don Guillermo,
¿Usted cree que el matrimonio vive una crisis, la institución del matrimonio? ¿Tiene una crisis seria de credibilidad con los jóvenes, con las nuevas generaciones? Yo estoy seguro que sí, y porque estoy inmerso en el problema. Claro. Ya me están llegando divorcios de 3 años. Se venía la crisis de los 40. Métanse a Google, Internet, ahí vas a encontrar abundante literatura de la crisis de los 40. Y dicen, yo pasé. Pero esa crisis... Sí, la tuve, ¿no? Yo la tuve, y la tuve bien. Es que es normal, ¿no? En una estancia tan larga que no haya crisis, ¿no? De Y compartir un luego alguien proyecto. me decía, los matrimonios duraban antes porque la gente vivía hasta los 40, compadre. Ahorita viven a los 90. No, sí es cierto, eso es uno Otra bueno. tesis. Sí, totalmente. Esa es la crisis de los 60. Pero ahora viene una falta de responsabilidad en las generaciones nuevas. No generalizo, subrayo. Pero lo que antes, a los 3 años, casi era impensable. Salvo que te tocaba un alcohólico, Sí, una sí, drogadicta, violento, explosivo, que al año o a los 3 meses, regresando a la luna de miel, se daban. Pero ahora no. Ahora hay una generalidad en que al primer problema, lo primero que dice, pues si no estás de acuerdo, nos divorciamos. Sí, ¿verdad? Y Yo antes- quiero ir al cine a las 6, tú a las 7, pues no nos Mejor. entendemos, queda clarísimo. Y antes luchábamos por defender el matrimonio. Para mí, lo más importante y trascendental es la familia. Crecemos a través de nuestros hijos. Es nuestra obra monumental. De acuerdo. Don Guillermo, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, No, Belén. a ver, charlo Ánimo. con usted. Muchas gracias, Enrique. Buenas Vámonos. noches. Gracias a usted. Muy buenas noches.